En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver una cuestión interesante, cómo son el origen y los relatos pascuales, el contenido de los relatos pascuales, de la resurrección del Señor. Es ya la última parte del curso. Antes veis ahí el signo de caution, de peligro, porque me gustaría hablar sobre el origen de una teoría, la teoría de Bullmann, acerca de la resurrección del Señor. Es una teoría deletérea que desafortunadamente entró al campo católico de exégesis, introducida por Schillebeeck, un exegeta repetidamente pues llamado a monitum por la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ese libro editado por Eduardo Badillo tenéis todos los documentos, en concreto el número 43, 56 y 63 hacen referencia a Schillebeeck. De ahí que esta teoría siga viva en la mente de muchos estudiosos. Tenéis aquí también un libro bastante curioso de Wright. Wright probablemente sea el mejor paulinista que existe actualmente en el mundo, el estudioso más completo sobre San Pablo, y es un obispo anglicano. Un tipo majo, es un tipo majo. Bueno, pues tenéis un libro que él tiene, La resurrección del Hijo de Dios, bastante voluminoso, donde trata este tema con amplitud, defendiendo la postura cristiana. Bueno, Bullmann piensa que entre los primeros cristianos no hubo jamás una distinción entre resurrección y ascensión, y que ambas son palabras para designar un único momento. Evidentemente, esta teoría es falsa, pero sin embargo se extendió como la pólvora, y si por ejemplo hoy día leéis el libro sobre Jesús que escribió Pagola aquí en España, pues es deudor por completo de esta teoría. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se pretende con esta teoría es desmontar el cristianismo, diciendo que no hubo una creencia en la resurrección corporal en el cristianismo primitivo, sino que esta es un desarrollo teológico posterior, que va recorriendo una serie de fases. En primer lugar, dice Bullmann y Schillebeeck y aquellos que hoy pregonan sus ideas, que los cristianos comenzaron sin una creencia en la resurrección corporal de Jesús, sino que creerían más bien en una ascensión, entendida la ascensión como un acto divino de reivindicación que consistía en la exaltación del justo perseguido. Por entendernos, Jesús habría muerto, no habría resucitado, y en el fondo lo más primitivo no sería la idea de resurrección, sino la idea de ascensión, entendida como que Jesús entra en el cielo y en el cielo es coronado de gloria por Dios, exaltado precisamente porque ha sido un justo perseguido y por todos los sufrimientos que ha padecido. Posteriormente, según Bullmann, ya os digo que esto es falso, en un segundo momento, algunos cristianos comenzarían a emplear la palabra resurrección, tomada de 2 Macabeos en el Antiguo Testamento, donde ya se habla de la resurrección corporal, o de Daniel 12, para designar esta idea de exaltación espiritual o ascensión. Finalmente, otros cristianos, y es aquí donde Bullmann ve en esta tercera fase el Evangelio de San Marcos, malinterpretando este punto de la resurrección corporal, comenzaron a narrar historias apologéticas cuyo punto fundamental era el descubrimiento del sepulcro vacío. Evidentemente, porque no puede haber idea de resurrección si no hay sepulcro vacío. Entonces, la idea del sepulcro vacío, que aparece y se insiste mucho en el Evangelio de Marcos, por supuesto para Bullmann, el último capítulo de San Marcos, Marcos 16, no pertenecería originalmente al Evangelio, sino que el Evangelio se cerraría
con la constatación del sepulcro vacío, que sería una historia apologética inventada para dar cierta validez al concepto de resurrección tomado de 2 Macabeos o de Daniel 12. Finalmente, los otros evangelios crearían, es decir, inventarían encuentros con Jesús resucitado, de Jesús con las mujeres. Y de esta manera, las referencias a la resurrección de Jesús en las secciones querigmáticas que encontramos en San Pablo, por ejemplo en el capítulo 15 de 1 Corintios, que son verdaderamente muy primitivas, solo harían referencia a la experiencia espiritual de los creyentes. Como si la resurrección fuera un fenómeno espiritual. Yo he tenido una experiencia de un encuentro con una fuerza que viene de Dios y esa fuerza la llamo Cristo resucitado, pero no es que Cristo hubiera resucitado. De hecho, para Schillebeeck, los primeros cristianos, particularmente Pedro, y esto lo podéis leer en el libro de Pagola, habrían tenido una maravillosa experiencia de visión, pero en sentido de iluminación, que podemos interpretar como una conversión, y esto daría origen a un nuevo comienzo. O sea, ¿qué es la resurrección? Pues lo explica muy bien Pagola. Que San Pedro se pondría de pie en mitad del cenáculo y diría: venga chicos, basta ya de llorar, porque aunque Jesús ha muerto, su espíritu sigue vivo entre nosotros, sus ideales jamás morirán, todo lo que nos predicó está vivo mientras lo recordemos y mantengamos en nuestros corazones, por eso anunciemos su mensaje. ¿Veis? O sea, la resurrección sería como una conversión, como un decir: hasta aquí hemos llegado, tenemos que comenzar de nuevo, como una especie de discurso motivador en plan conferencia TEDx que daría San Pedro a todos los presentes en el cenáculo, pero no habría una idea de resurrección corporal. Claro, el punto crítico que desmiente esta construcción es que esta gente se basa en el supuesto de que los judíos solo tenían una imagen espiritualizada de la resurrección, como si ésta no comportara una reanimación física, cosa que es falso. Porque si tú lees Daniel 12, aparece claramente la resurrección corporal. Si tú lees aquella profecía de Ezequiel del valle cubierto de huesos, aparece claramente también la idea de una resurrección corporal. Por eso, Schillebeeck reconoce que aunque algunos judíos creían en la naturaleza física, material, de la resurrección, sin embargo esta en su sentido escatológico sería metaempírica y metahistórica. De ahí que todos estos autores que dependen de Schillebeeck se esfuercen en decir que la resurrección es un evento metahistórico, un evento trascendente, cosa que no es así. O es así, pero además la resurrección es un hecho histórico. Bueno, vamos a ver más objeciones que se han planteado a la resurrección del Señor y cómo responder a esas objeciones. De momento no respondo a la crítica de Buhlmann y Schillebeeck, sino que después lo veremos. Bueno, los evangelios conservan 5 apariciones que afectan a todos los discípulos reunidos en Galilea, según Mateo y según el anuncio de Marcos, y en Jerusalén, según Lucas. Todas apuntan al mismo mensaje, aunque de diferente forma. Contamos además con 3 relatos de apariciones privadas referidas a personas individuales. Finalmente se menciona una aparición también a Pedro. Bueno, vamos a ver cómo varían las circunstancias de las apariciones en cada uno de estos evangelios. Como os he dicho, para una síntesis también sobre las dificultades de armonización, podéis acudir a Xavier León Dufour. Tiene un librito que se llama La resurrección y el mensaje de la Pascua. Y aquí viene pues bien resumido. ¿Cómo explicar, y esto es una duda que muchos pueden tener, por un lado, que la cita a los discípulos se fije en Galilea, donde deben ver al resucitado, y por otro, que el mismo resucitado prescriba a los discípulos permanecer en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo? Porque los ángeles le dicen a las mujeres: id y comunicad, y también Jesús resucitado se lo dice a las mujeres,
id y comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Sin embargo, Jesús resucitado comienza a aparecerse en Jerusalén. Si se pretende fijar el tiempo en que tuvieron lugar las distintas apariciones, algunos dicen que Lucas entra en conflicto consigo mismo, en fin. Bueno, ya lo explicaremos. Afirman, por una parte, que las apariciones duraron muchos días, expresamente 40 días, pero por otra, parece que en el Evangelio de San Lucas la ascensión sucede el mismo día de la Pascua. Por otro lado, el Espíritu Santo es anunciado como un don futuro que se dará en Pentecostés, pero en el Evangelio de San Juan parece que Jesús mismo resucitado lo da en el cenáculo, en su aparición del domingo de Pascua. Bueno, podemos ver diversas tensiones de las cuales aquellos que niegan los relatos de la resurrección pretenden sacar demasiado partido diciendo que estos relatos serían una ficción. Sin embargo, semejantes tensiones en realidad no lo son. Si uno lee el Evangelio despacio y cayendo en la cuenta de los detalles, se da cuenta que la armonía es completa. O sea, de hecho, a veces la multitud de apariciones que se describen son un punto a favor del carácter primitivo de las mismas. Porque a veces que haya algún detalle que varía es algo muy propio de testigos que han recibido un mensaje y que por tanto ese mensaje les coge por completa sorpresa y hace que los relatos primitivos no se armonicen entre sí. Me explico. Estamos viviendo una pandemia mundial, la del COVID. Cuando los acontecimientos se desarrollan de forma rápida, muchas veces no se da lugar a la armonía de las historias, lo cual favorece la historicidad de las mismas, en un juicio crítico. Me explico. ¿De dónde viene el coronavirus? ¿De un laboratorio de Wuhan? ¿De un pangolí que se comieron en una boda? ¿O de una enfermedad transmitida por murciélagos, que allí también se los comen? Bueno, circulan historias de estos tres tipos. ¿Por qué? Porque todavía no ha dado tiempo para hacer una investigación pausada sobre el origen del coronavirus. Entonces, esto es muy curioso porque sucede así con los relatos de la resurrección del Señor. A veces se observan tensiones superficiales, pero que en el fondo todas ellas tienen como característica el darse cuenta de lo primitivos que son los relatos, que algunos detalles no se pulen para armonizarlos entre sí. Por lo tanto, estas supuestas tensiones, de las cuales tanto partido sacan los del método histórico crítico para decir que los relatos de resurrección son relatos inventados por la Iglesia primitiva, pues todas estas tensiones más bien demuestran el carácter genuino de los relatos, porque las cosas que se inventan se armonizan. ¿Lo entendéis? De hecho, vais a ver que todos los textos cuentan la misma historia, y es algo que subraya mucho Wright. Los cuatro, metamos aquí también a Juan, coinciden en que los acontecimientos sucedieron a primera hora de la mañana, del primer día de la semana, el domingo. Los cuatro coinciden en que María Magdalena estuvo en la tumba. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que también allí estuvo otra mujer, y Marcos y Lucas de que había un grupo de mujeres, obviamente, porque iban a embalsamar el cuerpo de Jesús. Todos coinciden en que la piedra parecía plantear un problema y el obstáculo quedó resuelto sin que las mujeres tuvieran que hacer nada, porque al llegar la piedra ya estaba corrida. Todos coinciden en que un desconocido, un ángel, se encontró con las mujeres y les habló. Mateo y Juan coinciden en que María Magdalena se encontró entonces con Jesús. Todos coinciden en que María y las otras mujeres van a contárselo a los discípulos varones, a los apóstoles. Y Lucas y Juan coinciden en que Pedro y otro discípulo
van a la tumba para verlo por sí mismos. O sea, imaginaos que es que el acuerdo sustancial es brutal. Ojalá del coronavirus, que es algo histórico, o sea, porque el coronavirus es verdad o es falso. No, no, es verdad, lo estamos viendo, es un virus, es real. Bueno, pues en pleno siglo XXI circulan historias divergentes sobre el origen del coronavirus, y eso que hoy día pues está todo monitorizado, hay cantidad de información, y sin embargo circulan cantidad de historias diferentes sobre el origen del coronavirus. Y sin embargo, de la historia de la resurrección de Jesús, a pesar de que la distancia de siglos es brutal, las fuentes dicen sustancialmente lo mismo. Madre mía, o sea, es que es tremendo, ¿no? Bueno, el hecho de que no coincida cuántas mujeres, si era María Magdalena con otra, un grupo de mujeres había en la tumba o en la ubicación de alguna aparición, no debe inquietarnos, porque fijándonos con atención descubrimos dos cosas. Una, que los evangelios son un resumen y que como resumen no explicitan absolutamente todo. Por ejemplo, si después del campamento de jóvenes que hacemos cada verano en la parroquia, yo le pido a los jóvenes que me hagan un resumen sobre todo lo vivido, probablemente los resúmenes no van a coincidir. Y va a haber cantidad de detalles que enumera uno y no enumera otro. Uno a lo mejor me va a decir que un par de monitoras para él fueron muy importantes. Otra hablará de las 7 o 8 monitoras. Otra hablará de una sola monitora, dependiendo del trato que haya tenido con ellas y de lo importante o no que han sido ese grupo de muchachas para que él viviera el campamento. ¿Veis? Pues exactamente igual aquí respecto al número de mujeres que acude a la tumba para embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero, por ejemplo, veamos, Lucas 24 dice que Pedro, levantándose, corría al sepulcro. No se indica que ningún personaje más corriera con Pedro al sepulcro. Sin embargo, Juan 23 dice que fueron Pedro y también el propio Juan, el discípulo amado. Ahora bien, aunque Lucas 24:12 dice que Pedro corría al sepulcro, Lucas 24:24, en el informe que los apóstoles dan a los de Maús cuando ya están de vuelta al cenáculo, dice: fueron al sepulcro algunos de los que están con nosotros, y menciona algunos con ese. A pesar de que antes Lucas ha hablado solo de Pedro. Sin embargo, ahora se supone que ha ido alguno más con Pedro. Por tanto, usa el plural para indicar varios testigos del sepulcro vacío, a pesar de haber dicho previamente en el mismo capítulo que fue Pedro el que corrió. ¿Veis? ¿Veis cómo las contradicciones son solo aparentes? En conclusión, el análisis de los testimonios demuestra que sin el hecho real de la resurrección quedarían muchas cosas sin explicar. Es más, vamos a ver aquí una serie de indicios que prueban la resurrección del Señor y que cojo de Keener, The Historical Jesus of the Gospels, el Jesús histórico de los Evangelios, este libro que tengo aquí en la estantería y que tantas veces os he recomendado. Primer lugar, para probar la resurrección del Señor y desmentir la teoría bullmaniana. ¿Qué cosas son interesantes? Fijaos, en la antigüedad, tanto judía como romana, no se consideraba válido desde el punto de vista jurídico el testimonio ofrecido por una mujer. Era así, pero una mujer no podía ser interrogada en un juicio, ni para romanos ni para judíos. De hecho, aquí os pongo bastantes fuentes forenses judías como de protocolos judiciales romanos para que veáis cómo las mujeres no eran admitidas a juicio y eran miradas con recelo para discernir controversias legales. Y sin embargo, ¿quiénes son las portavoces de la resurrección en los evangelios? Las mujeres. Por tanto, si la resurrección del Señor
se hubiera inventado como una reacción apologética de la comunidad cristiana primitiva, tal como dice Buhlmann y Schillebeck, habría puesto en boca de las mujeres el testimonio de la resurrección del Señor, cuando ni siquiera el testimonio de las mujeres era considerado fiable para establecer un juicio. Pues no. Si se hubieran inventado el hecho de la resurrección del Señor los evangelistas, hubieran puesto como testigos de la resurrección a hombres, no a mujeres. De hecho, en textos querigmáticos primitivos como 1 Corintios 15, cuando San Pablo habla de la resurrección del Señor, y está hablando de la resurrección del Señor en un foro público como era la comunidad de Corinto, Corinto era la capital de Acaya, que era la provincia de la parte sur de Grecia, en 1 Corintios 15, cuando San Pablo habla de la resurrección del Señor, ¿a cuántas mujeres menciona? A ninguna. Dice, se apareció a Pedro, luego se apareció a Santiago, luego se apareció a los apóstoles reunidos en el sepulcro, luego se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales todavía vive hoy, y finalmente se me apareció a mí. ¿A cuántas mujeres ha mencionado? Absolutamente a ninguna. ¿Por qué? Porque sabía que si mencionaba a mujeres, los corintios recelarían de su testimonio, porque el testimonio de una mujer no se consideraba válido. Y sin embargo, en Juan y los evangelios sinópticos, ¿quiénes son los portavoces de la resurrección? Siempre las mujeres. Por tanto, si tuvieran que haberse inventado esas historias para darles carta de ciudadanía en el mundo romano y vehicular la creencia de la resurrección, jamás los evangelistas se hubieran inventado las historias tal como sucedieron, cuyos protagonistas son mujeres. Por lo tanto, si esas preguntas, si esas historias están así contadas, es porque son históricas, obviamente. De hecho, vemos cómo cuando San Pablo tiene que predicar la resurrección, qué gracioso, se calla el dato de las mujeres. ¿Y por qué se lo calla? Para que no se rían de él. ¿Ves? Además, existe el criterio de múltiple fuente. Es decir, podemos garantizar la historicidad de un hecho cuando ese hecho es narrado por muchas fuentes distintas. Si hay un incendio aquí en Toledo, lo puedo creer o no, pero si me llega un mensaje de WhatsApp avisándomelo, me meto a Instagram y veo fotos del incendio, y luego me meto a la prensa local y está dando noticia del incendio, y luego un amigo mío me llama por teléfono diciendo que ve las llamas desde su casa, puedo asegurar que históricamente hay un incendio. ¿Por qué? Porque hay un criterio de múltiple fuente. Muchas fuentes están señalando el mismo hecho. Bueno, aquí vemos cómo tradiciones independientes, como es la tradición joania que da lugar al Evangelio de San Juan, y las tradiciones sinópticas, que se vehiculan por diversos canales, todos coinciden en subrayar sustancialmente los mismos hechos, como teníais aquí resumidos. Por tanto, la múltiple fuente no hace sino confirmar la historicidad de un hecho. Por otro lado, hay un criterio que es el de discontinuidad. O sea, un evento suele ser histórico cuando se sale mucho del marco o conjunto de creencias de una determinada sociedad. Entonces ese evento no lo ha podido inventar esa sociedad, sino que realmente ha sucedido algo nuevo, llamativo y que rompe con la cultura e ideas. ¿Por qué? Porque si yo tiendo a inventarme algo, chicos, lo haré conforme a los esquemas mentales propios de mi cultura. Pero no me inventaré algo que rompe absolutamente todas las convenciones culturales, algo que es terriblemente contracultural. ¿Por qué? Porque nadie me creería. Me explico. Si entendemos la resurrección del Señor con las notas que nos describen los evangelios, que es una resurrección corporal, y no es simplemente una reanimación física como el caso de Lázaro, que Jesús lo resucitó pero que volvía a morir, sino que el cuerpo de Jesús resucitado ya permanece para siempre resucitado,
Esta creencia es ajena al mundo pagano. En el mundo grecorromano no existe. Entonces, ¿de dónde les viene esta idea a los apóstoles? Pues o Jesucristo resucitó, o ya me contarás cómo. Porque es que en el mundo pagano la idea de una resurrección corporal y permanente no existe. ¿Y qué sucede en el caso del mundo judío? Los judíos creen en la resurrección de los cuerpos, pero esta tendrá lugar al final de la historia. ¿Veis Ezequiel 37 o Daniel 12? Se refiere a la resurrección de los muertos que tendrá lugar al final de la historia. Por tanto, esto significa que en sentido estricto carecemos de paralelos culturales que nos hablen de una resurrección corporal definitiva, en el caso de Jesús, aquí y ahora dentro de la historia. O sea, no hay un molde previo ni en el mundo romano ni en el mundo pagano en que los cristianos pudieran haberse fijado para inventar la idea de la resurrección del Señor. Esa idea no existía. Por tanto, o verdaderamente fue así, o ya me contaréis cómo llegan a esa conclusión. Por ejemplo, en los relatos de las apariciones de Jesús resucitado, Jesús no es presentado como radiante, irradiando una luz, como en el caso de la transfiguración, o el caso de los resucitados de Daniel 12, que dice que son como estrellas luminosas en el cielo. Ni tampoco se nos presenta a Jesús como se nos presentará luego en el capítulo 1 del Apocalipsis, que describe una aparición muy del gusto de la literatura judía apocalíptica de la época, que era bastante abundante. O sea, si los relatos de la resurrección hubieran sido inventados, aparecería un Jesús tipo como el de la transfiguración, tipo como el que aparecerá en la visión que tiene San Juan en Apocalipsis 1, que describe una visión como de un hijo de hombre y que se parece bastante a otro tipo de visiones que nos cuentan la literatura judía apocalíptica de la época. De hecho, cada vez que los discursos de los Hechos de los Apóstoles pretenden justificar la resurrección, no tienen textos del Antiguo Testamento en que apoyarse, acuden al Salmo 15, que presenta, además, una visión de la resurrección nada espiritualizada, sino muy gráfica, porque dice ahí: no abandonaste mi alma en el Seol, ni dejaste a tu santo ver la corrupción, o sea, la corrupción de la carne, la putrefacción. Con lo cual se ve que los primeros cristianos, sobre todo en los discursos querigmáticos petrinos, cuando acuden al Salmo 15 y a la idea de putrefacción y que Dios libra a Jesús de la putrefacción, aparece una idea de la resurrección para nada espiritualizada, sino una idea de una resurrección corporal clarísima. Por lo tanto, veis que el criterio de discontinuidad avala la historicidad de la resurrección del Señor. Por otro lado, tenemos la celebración judía del Sabbat, el día más importante de la semana, el sábado. Si leéis las dos versiones del Decálogo, sabéis que hay dos versiones, el Decálogo aparece en el libro del Éxodo, pero también aparece en el libro del Deuteronomio. Y se liga el sábado y el cumplimiento del sábado, en el caso del Deuteronomio, a la salida de Egipto. O sea, el sábado descansarás porque fuiste esclavo en Egipto. Y los esclavos no descansan, trabajan día y noche. Signo de que eres libre es que Dios te regala un día entero para el descanso. Entonces, se tiene que descansar el domingo porque es un recuerdo, una actualización de la redención de Egipto. Por tanto, el sábado se liga al recuerdo de Egipto. Pero si os vais a la versión del Decálogo que encontramos en el libro del Éxodo, ahí se dice que el descanso sabático se liga a la imitación de Dios, que creó el mundo en 7 días y el último día sábado descansó. Y puesto que Dios descansó de lo que había hecho,
se convierte en un modelo para el hombre, para que también el hombre descanse. En ambos casos, pensad que la fiesta del sábado se liga a los dos eventos más importantes en la historia de la humanidad para el pueblo judío, como es el día de la creación y el día de la liberación de Egipto. Son los dos hechos fundacionales de Israel, los que marcan su historia, los dos milagros más grandes, si podemos hablar así, la creación del mundo y la liberación de Egipto. Ahora bien, los primeros cristianos, ¿qué eran? ¿A qué raza pertenecían? Fundamentalmente eran judíos. Pues Benedicto XVI, con muchos exegetas, se preguntaba, ¿qué sucedió un domingo? ¿Qué tuvo que suceder un domingo para que los judíos dejaran de celebrar el sábado? Los que habéis ido a Israel conocéis con qué primor, con qué celo, con qué pasión los judíos celebran el sábado. Pensad que los primeros cristianos eran judíos. ¿Por qué los primeros cristianos dejaron de celebrar el sábado? Si el sábado hacía memoria de la creación del mundo y de la liberación de Egipto. Pues mirad, prueba de la resurrección del Señor es que los primeros cristianos tuvieron que ver un domingo por la mañana algo mucho más impresionante que la creación del mundo, un milagro muchísimo más grande que el paso del Mar Rojo. ¿Qué fue eso? Y a partir de ese momento consideraron que tenían que celebrar el domingo y no la memoria de la creación el sábado. ¿Qué pudieron ver que fuera todavía mucho más impresionante? Un evento que hiciera palidecer la creación misma y que sucedió un domingo por la mañana. Otra prueba a favor de la resurrección del Señor, bastante curiosa, es que cuando los evangelistas narran la pasión, hay un gran trasfondo intertextual. Salmo 22, Salmo 69, profecías del siervo sufriente, porque en ese trasfondo intertextual ven como ese fondo que desde el Antiguo Testamento está vaticinando lo que sucedería en el Nuevo. Entonces hay muchas citaciones, alusiones y ecos a textos del Antiguo Testamento. En el fondo, pues porque en el Antiguo Testamento de forma muy velada, muy velada, pero sí que se puede intuir en algún punto el sufrimiento del Mesías. Digo que de forma muy velada, porque ya sabéis que la mayoría de los judíos ni soñaba siquiera con que el Mesías tuviera que padecer y sufrir, sino todo lo contrario. Pero bueno, a la luz de la pasión de Jesús, sí que adquieren pleno sentido algunos salmos y sobre todo los cánticos del siervo de Isaías. Sin embargo, es curioso que este trasfondo intertextual apenas existe en los relatos sobre la resurrección. Por ejemplo, es muy significativo que Juan diga que Pedro y Juan, que corrían hacia la tumba vacía, todavía no comprendían las Escrituras. Pero en ningún caso diga San Juan a qué Escrituras se refiere, lo cual es bastante gracioso, porque tela, ¿a qué escritura del Antiguo Testamento tú recurres para justificar la resurrección del Mesías? Ya te puedes leer el Antiguo Testamento 5 veces, subrayarlo otras 5 y memorizarlo 10 veces, que no vas a encontrar la idea de la resurrección del Mesías. Por lo tanto, o realmente sucedió, o no puede ser una especie de elaboración teológica de los primeros cristianos que releyeran algunos eventos del Antiguo Testamento. Y luego finalmente, y esto ya es muy importante, las diversas tensiones, que no son tales, pero bueno, las diversas tensiones que aparecen en los relatos de los evangelistas encajan muy bien con la teología propia de cada uno de ellos, con la perspectiva teológica que cada evangelista ha ido arrastrando desde el inicio de su obra. Me explico.
Si San Lucas o San Mateo cargan las tintas más sobre un punto determinado, creando a veces como una pequeña tensión dentro del relato, cuidado, porque te vas a dar cuenta que allí donde están cargando las tintas es precisamente en el punto teológico que ellos más han ido desarrollando a lo largo de su evangelio. Y que por tanto encaja muy bien con la perspectiva teológica escogida, querida, seleccionada por cada evangelista. Entonces esto es muy importante porque va a hacer, como vamos a ver en la siguiente sesión, que las tensiones sean muy aparentes, porque van a coincidir con el marco teológico de cada uno de los evangelistas. Bueno, y vais a ver cómo en la siguiente sesión esto lo comprendéis de una forma mucho más clara. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.